Muy buenos días a todos, es un placer tenerlos del otro lado. La verdad que hace rato que no hacíamos estas entrevistas y retomarlas con dos speakers que son amigos, para decirlo de alguna manera, y que vamos a replicar. Creo que esta es la tercera charla que hicimos, intentando cruzar un poco lo que es energía con macroeconomía. Estoy refiriendo a Marina Alpoyeto, ustedes la conocen, directora de Cobou, Nicolás Arceo, director de Economía y Energía, uno de los mejores consultores del sector, por lo menos a mi gusto. Y la idea es, ya ha transcurrido buena parte del año, intentar visualizar cuán consistente es la política energética que está desplegando el gobierno de Javier Milei. Cuando digo consistente es, hubo aumentos de tarifas, hubo aumentos tanto de gas como de electricidad para tratar de recortar subsidios. ¿En qué lugar nos deja eso? ¿Se avanzó en pos de un objetivo lograble, viable, o todavía estamos a mitad de camino en junio sin poder resolver la consistencia fiscal del programa energético? Así que a ver, ese es un poco el análisis de fondo. Vamos a empezar por algo puntual, que tuvo que ver con algo que pasó fuerte la semana pasada y fue el tema excluyente de la semana y tiene que ver con las restricciones muy marcadas que hubo en el suministro de gas natural, tanto para el GNC, que es algo que en los inviernos se suele ver, pero que cuando ese problema escala y se empieza a complicar todavía más, hay que cortar gas a industrias y a grandes comercios, primero interrumpirles, después a firmes, que fue lo que pasó, y eso no es tan común ver, creo que en los últimos 15 años, por ahí había pasado en 2012, pero hace rato, hace más de 10 años no pasaba algo así. Así que Nico, pregunta bien para romper el hielo es, lo que pasó fue una inclemencia climática que no era imposible, que era imposible de prever, una falla de planificación del gobierno en la compra de combustibles, tanto líquidos como de gas natural por barco, para cubrir el pico de consumo residencial. Fue muy floja la reacción del gobierno una vez que había un problema estructural. ¿Cómo salís a atajar el problema? ¿Por dónde le entrarías a la respuesta de ese tema? A ver, me parece que es una combinatoria de cosas, ¿no? Digo, en primer término, me parece que hay un problema estructural, es el gobierno tenía planificado para mayo la compra de 3 cargamentos de GNL, uno de esos 3 entraba a fines de mayo, digo, con lo cual había 2 cargamentos de GNL. Para dar una orden de magnitud, en el mismo periodo del año pasado había 12 buques de GNL, o sea, Argentina tenía previsto importar 16 millones de metros cúbicos día menos de GNL en mayo del 24. Nico, para. Ese dato no lo tenía tan claro. 12 cargamentos de GNL se importaron en mayo, se compraron en mayo de 2023 y este año 3 nada más. ¿Por qué Sí, tanta diferencia? tenían fecha de ingreso en mayo del 23, ¿no? Digo, algunos después se postergaron por razones climáticas y de demanda a junio. Porque Pero hizo calor que lo pasaron para junio. sí, Algunos. pero sí. Y la diferencia centralmente es el gasoducto Néstor Kirchner. Digo, vos ibas a necesitar comprar menos GNL durante mayo. El problema es que lo que estaba programado era un Néstor Kirchner con las compresoras funcionando, o al menos con la primera compresora de Tratayén funcionando, y la compresión se fue retrasando. Digo, iba a entrar en el cuarto trimestre del 23, después iba a entrar a comienzos del 24. Hoy la fecha probable de ingreso es principios de julio, lo que se dice para la primera compresora, y recién en septiembre la segunda compresora, y esto lo que requería era mayor volumen de GNL. Si no hubiera habido un mayo muy frío, probablemente no hubieras tenido las restricciones que verificaste en el sistema. Digo, acá, digamos, se solapan dos cosas, ¿no? Digo, una compra pijotera, por decirlo de alguna manera, de GNL, Muy al fleje, muy intentando al un año. fleje, Sí, intentando bajar gasto fiscal, digo, lo cual es lógico en esta coyuntura. Se te sí. juntó con un mayo frío, atípicamente frío respecto a los últimos años, tampoco muy frío respecto al promedio histórico, digamos, y la combinación de estas dos cosas lo que te dio es una falta de suministro significativa que eclosionó esta semana, pero digamos que ya se venía viendo en el line pack desde hace por lo menos 10 o 15 días. ¿Y El qué viste? gobierno, ¿Y qué sí, viste? Sí. ¿Y qué viste a ver, me agarro los números que decís. Bueno, el año pasado compraste 12 barcos, fue un mayo cálido, con lo cual terminaste reprogramando 3 o 4 barcos para junio, pero trajiste 8 barcos. Eh, este año tenés el gasoducto Néstor Kirchner, ya en operación, el año pasado no lo tenías. El otro punto es cuántos combustibles líquidos tenías. Estoqueado Camesa, que es la empresa que se encarga del despacho. Cuando digo empresa, le digo empresa, pero en realidad es un organismo que está controlado desde hace 20, 22 años por el Estado Nacional, o más, desde su creación, pero desde hace 20 años fuertemente intervenido. Ahí, si hubieses tenido más stock de líquidos, ¿te hubiese ayudado o no? ¿No te hubiese ayudado tanto?
A ver, tuviste un aumento de demanda fuerte y tuviste un despacho de líquido fuerte a lo largo de las últimas 2 semanas. Me parece que centralmente lo que hubiera requerido es el ingreso de uno o dos buques de GNL más a lo largo de las últimas 2 semanas. Digo, me parece que ese fue el problema central, que el gobierno respondió y salió a comprar el buque, en particular el buque de Petrobras que iba a entrar el lunes y terminó finalmente entrando el miércoles, y eso le metió más estrés a los primeros días de la semana. Cuando te hago una última sobre este tema y ya después cerramos este episodio y nos metimos con el tema del día, pero cuando vos tenés un barco amarrado en un muelle en una terminal rectificadora, o sea, el barco de Petrobras estaba amarrado en la terminal que controla NARSA en forma conjunta con YPF en el río Paraná. Y vos se te está cayendo la presión, que es el line pack, en el sistema troncal de gasoductos. Y alguien te dice, no, bueno, porque no me lo pagás, no te lo dejo despachar, porque hay un problema técnico con la carta de crédito, que es el instrumento que siempre se utiliza o que utiliza el gobierno de Javier Milei y el gobierno anterior también se utilizaba para pagar la compra de combustible. ¿Es lógico que te comas un día viendo un barco que tiene la solución a tu problema amarrado en un muelle o es un problema que podés salvar si eso escala en la política y todo el equipo que está liderando la situación dice, bueno, hay que tratar de solucionar, no podemos comer 24 horas con este barco sin descargar? A ver, me escapa la respuesta, ¿no? Claramente hubo un problema con la carta de crédito, retrasó 24 horas la descarga del buque, quizás con un mecanismo más aceitado a nivel gubernamental hubieran logrado mejorar la carta de crédito, perfeccionarla y que el buque brasilero descargue rápido, pero es un contrafáctico que no tengo respuesta, ¿no? Ok. Marina, para meternos un poco ahí en el escenario que es lo que veníamos hablando de hasta dónde lo energético, que es una pata siempre endeble de los programas macroeconómicos que definen ustedes, los economistas, los macroeconomistas, siempre la Argentina viene tropezando desde hace rato con de qué manera ecualiza la cuestión tarifaria, la cuestión de subsidios, con un programa que económicamente cierre, digamos. ¿Qué venís viendo del gobierno de Javier Milei, de la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, el lugar que le viene dando a la cuestión energética, digo, precio de combustibles, tarifas de gas, tarifas de electricidad, que son siempre temas muy sensibles de cara a lo social? Sí, a ver, digo, cualquier programa de estabilización requiere de arranque ordenar los precios relativos. Vos venís usando el dólar y las tarifas como ancla para tratar de contener la inflación abajo, y no la lograste contener, pero atrasaste los precios relativos. El gobierno arranca devaluándose, arranca con un shock cambiario importante, 120% de aumento del tipo de cambio, de 360 a 800, lo hace en el marco de los controles de capitales y eso tiene una lógica importante. Eh, a mi juicio, digo, la primera contradicción ahí tiene que ver con, más que contradicción, o sea, digo, el gobierno intenta, si querés, poner retenciones, las retenciones se desaparecen antes de empezar a hablar, eh, amplifica el shock cambiario con el impuesto país, y si querés, amplifica el shock cambiario con el 80-20, el 20% del contado con liquidación. Y eso, más que amplificar el shock cambiario, lo que hace es el objetivo de empezar a recomponer el balance del Banco Central, que era comprar dólares y licuar parte del overhang de pesos, del excedente de pesos. Bueno, acá la prioridad estuvo puesta fundamentalmente por el lado de la licuación de los pesos más que de la compra de dólares. Claro. Entonces, para mí, si vos me decís a mí, digo, arranca bien. El 80-20 me pone nervioso, o sea, 1.600 millones de dólares por mes, yendo al contado con liquidación, en 6 meses son 10.000 palos. Es contrafáctico, porque no sabemos cuál hubiera sido el nivel de la brecha y no Mm, sabemos si todos esos dólares hubieran ido al Banco Central, pero digo, 10.000 millones, tus reservas que pasaron de 11.500 millones de dólares negativas a menos 1.500, hoy serían 8.000. O sea, la historia sería distinta. mm, Y desde el lado de, si querés, de la licuación de los pesos, vos arrancaste con la inflación choqueándola al 25, con este shock inflacionario, eh, sumado al shock desregulatorio. O sea, vos regulaste el sistema de precios, entre otros las prepagas, pero no solamente las prepagas, 25,5 de la inflación con la tasa de interés en 11. mm. Al mes, vos bajaste la tasa de interés al 8, la inflación baja al 26. Y ahí Sí. es donde estuviste un mes más quieto en 8 la tasa de interés,
y después empezaste a bajarla a una velocidad inédita. O sea, pareciera que tu preocupación tenía más que ver con corregir el excedente de pesos que con normalizar, si querés, la compra de dólares. Y bajaste la tasa de interés del 8 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4, con la inflación bajando del 20 al 13, al 11, al 8,8, y la hoja de ruta que planteas es, querés poner la tasa de interés, poner en el 2,5, hoy está en el 3, Sí, querés que el crawling mantuvo al 2 a rajatabla, ¿no? La devaluación del oficial a rajatabla en el 2, y querés poner la inflación en el 2. Entonces, para tratar de poner la inflación en el 2, bueno, primero digo, vos choqueaste, los precios de los bienes subieron, los precios de los bienes en Argentina son particularmente caros, una economía no solo que era cerrada, sino que la cerraste todavía más, sí, impuesto país, pago en cuotas de importaciones, percepciones, y del otro lado la agenda tarifaria. Entonces la agenda tarifaria primero arranca, digo, primero se demora por las audiencias, o sea, no fue al principio, pero una vez que terminás de hacer las audiencias, empezaste con la agenda tarifaria, y bueno, ustedes están bien encima de los anuncios, pero cuando vos lo mirás, si querés, desde el punto de vista mediático y la demora que tiene entre que sale el anuncio publicado en el boletín oficial, en los medios y en las facturas, yo digo, vas y venís, vas y venís, vas y venís. Entonces, primero anunciaste que corregías y indexabas, después anunciaste que no indexabas, después le subías al N1 y al N2, después no le subías, después iba a ser una tarifa, ¿no? Un subsidio por el lado de la sí, demanda. Después dijiste que sí. no iba a poner. O sea, la verdad que es casi imposible seguirlo desde el lado. Y nosotros estamos tratando de medir la inflación, que el último mes dio 8,8, y a nosotros el mes de mayo nos da 4,8, pero Mm, hasta ahora, de enero a abril, vos tuviste entre 3 y 4 puntos de incidencia de regulados. exacto. En el mes de mayo tenés 0,6 de incidencia de regulados. O sea, claramente frenaste los aumentos para tratar de poner la inflación en el zapato que querías ponerla. Y a partir de ahora, de nuevo, o sea, esta semana te aparecen todos los nuevos aumentos que tienen implicancias inflacionarias. Luce que la inflación es probable que vuelva a subir del 4,8, no sé, al 6, 6,5. Bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo queda balanceado todo el programa económico? Está, es súper interesante lo que está planteando ahí. Te hago una consulta, Nico, porque retomando lo que dice Marina. Ok, Argentina tenía un problema que para desarmarlo tenías que aplicar distintas soluciones al mismo tiempo y aún así es tan complejo la situación macroeconómica que heredó este gobierno que alguien puede decir, bueno, vas a tener que ir corrigiendo sobre el error permanentemente porque es muy complicado invocarla, muy difícil, muy poco probable invocarla de una. Entonces Marina dice, bueno, mayo la incidencia de tarifa fue 0,6%. Yo te podría decir, bueno, mirá, yo recompuse tarifas hasta un lugar que me permite quitar subsidios, estoy confortablemente con el número que me requiere fiscalmente, entonces por ahí fuerzo un poco, dilato el aumento tarifario para que el número, el impacto del aumento de tarifas o del regulado en la inflación sea menor y voy generando expectativas a la baja. El punto es, Nico, en el lugar donde estás hoy, ¿es un lugar que fiscalmente te deja cómodo? Cuando vos mirás los números de subsidio de energía y demás, tuviste aumento en febrero de electricidad, sobre todo en AMBA, recompusiste el valor agregado de distribución, que es el ingreso que tienen en Enor y Sur, que son las únicas dos distribuidoras que tienen competencia federal. En abril aumentaste el precio del gas y las tarifas de gas a las empresas distribuidoras. ¿Estás en un lugar confortable o cuando vos ves la masa de subsidio que te viene por delante, medio que te asustás? A ver, buena pregunta. En primer término, digo, una decisión de política pública del gobierno de privilegiar la recomposición del valor agregado de distribución antes que disminuir subsidios, ¿no? Digo, y este fue un punto clave. El gobierno recompuso valor agregado de distribución, tanto en energía eléctrica y gas natural, prácticamente en términos constantes a los niveles del 2018 y 2019, y la recomposición de la parte de subsidios, que es el precio estacional de la energía eléctrica y el precio del gas en PIS, fue mucho más moderada, ¿no? Digo, ¿Hubieses y arrancado por ahí? Si hubieses tenido que diseñar un poco el esquema tarifario, de vuelta, es muy difícil invocarla de una, hay muchas cuestiones económicas, políticas, judiciales, o sea, es complejo, pero hubieses arrancado por ahí, recomponiéndole ingresos al regulado para mejorar la cadena de pagos, o ¿cómo lo viste eso? a ver, me parece que ahí es una discusión un poco más fina, que es, claramente tenía que haber recomposición del valor agregado de distribución, porque si no íbamos a la ruptura en la cadena de pagos del sector. Digo, me parece que no está en discusión no haber aumentado el VAT, no había posibilidad de no aumentar el valor agregado de distribución. Me parece que la discusión es
si el BAD lo tenías que llevar al nivel del 2018-2019 de un saque ahora, o podías ir haciendo una escalera para converger a un BAD en el año 2025 en el marco de una revisión tarifaria integral, ¿no? Digo, esta me parece es la primera discusión. Si vos hubieras recompuesto en menor medida el BAD, le hubieras dado más espacio para lograr una recomposición más significativa en el precio estacional de la energía eléctrica y el precio del gas natural en PIB. Digo, como dato, los primeros 5 meses del 2024, el subsidio en el gas natural estuvo en $2,9 por millón de BTU. El subsidio durante el idéntico periodo del 23 había estado en $2 por millón de BTU. ¿No? Digo, el atraso en el aumento del gas y encima privilegiar el BAD, lo que te determinó es, en gas natural tuviste un aumento de subsidio. O sea, sí. Pará, dame un segundito. En energía eléctrica bajaron los subsidios, bajaron de $42 por mega a $33 por mega, pero esa baja no fue por la recomposición del estacional, jugó la recomposición del estacional. Pero centralmente lo que tuviste es una caída bastante significativa en el costo de generación desde los 80 a los $66. Es decir, retomando lo que decía Marina, toda esta confusión que hay para aquel que no está siguiendo el día a día del sector de energía. Que Marina dice, nosotros estamos mirando la película general, cuando hacemos doble clic en energía vemos que hay marchas y contramarchas, que la Secretaría de Energía diseña un programa de aumento de precios de gas y electricidad, que después el ministro de Economía le dice, no, ¿sabes qué? En mayo mejor no. Lo que vos estás diciendo es que si vos le preguntás la percepción social, seguramente la mayoría de la gente cree que lo peor del aumento de tarifa ya pasó. Pero sin embargo, cuando vos mirás el nivel de subsidio que puso el Estado en el sector energético este año contra el año pasado, pese al aumento de tarifas que la gente cree que ya pasó, ¿vos tuviste más subsidio este año que el año pasado? En gas sí, en electricidad no. En electricidad, Wow. por la baja en el costo monómico de generación, tenés un nivel de subsidios 22% inferior a los 5 primeros meses del año anterior. Y Y cuando acá mirás el... Sí. no, y hay un punto en términos de subsidio que no es menor, es la medida, digamos, el bono compulsivo, el AE38, que se dio para pagar la transacción de diciembre y enero, que es de aproximadamente 1.220 millones de dólares, lo que implica es un ahorro de subsidios en el corriente ejercicio fiscal de esa cuantía, ¿no? Digo, los subsidios a la energía en energía eléctrica van a bajar un 20% este año por esa medida respecto a lo del año pasado. Esto le dio aire en términos fiscales al gobierno para tener una política tarifaria un poco más laxa. Para los Tengo otra subsidios... pregunta ahí. Sí, ¿Le sí. dio aire porque lo pasaste por abajo de la línea del gasto? Exactamente, digo, en términos del devengado de subsidio que vas a tener en el 24, esos 1.200 no te van a contar. Okay. ¿Y por qué decís que te va a bajar un 20%? ¿Vos ese 20% de baja, lo aplicás a los subsidios de todo el año o estás mirando el primer cuatrimestre o el primer trimestre? No, lo que digo es, si yo veo el monto de subsidios a energía eléctrica durante el año 2023, 1.220 millones de dólares representan más o menos el 22% de los subsidios erogados Ok. durante el año 2023. Digo, te da aire en términos de devengamiento de subsidios para el corriente ejercicio fiscal, ¿no? Digo, claramente tiene un costo en el mediano y largo plazo que el Estado se va a tener que hacer cargo, y tiene también un costo en el mediano y largo plazo en términos de costo de ampliación del sistema, ¿no? Digo, la ruptura o el forzar, digamos, o la renegociación de la transacción de diciembre y enero va a tener efectos en el mediano y largo plazo en términos de los costos de ampliación del sistema hacia adelante. Vos lo que decís es que haber encarado una instancia medio traumática de reestructuración, de renegociación con las principales generadoras, eso a largo plazo o a mediano plazo, cuando necesites nuevas centrales, lo vas a ver en precios, en precios más altos, porque esas generadoras de alguna manera van a poner el riesgo que implica que el gobierno te haya toqueteado estos contratos en el precio de la nueva generación. Exactamente. Ahí te hago una pregunta, Marina. Cuando vos retomás, escuchás lo que explicaba Nico recién con relación a esta discusión que duró como 2 o 3 meses con los principales jugadores del mercado de generación o de energía y los principales referentes del mercado gas natural. Muchas veces has podido ser ministra de Economía, has sonado por ocupar ese cargo. La pregunta es, en lo político, que el ministro de Economía obviamente que también hace política, ¿tiene sentido tensar tanto contra un sector que muy rápidamente le vas a tener que decir que te invierta para que el programa económico que necesita que la pata de inversión reaccione en algún momento
funcione o no. Porque uno lo miraba de afuera y decir, ¿cuál es la lógica de tensar tanto con los Tecpetrol, con los Pan American, con los Pampa Energía, con los Central Puerto, con los MSU, que son actores que te invierten en el mercado y que probablemente vuelvas a tener que decir que te inviertan más en proyectos de infraestructura y demás? ¿Cuál es la lógica ahí? A ver, sobre todo porque finalmente es Camesa quien con los pesos va a comprarle los bonos al mercado o al Banco Central, no sé quién les va a terminar a comprar los L38 para después pagarlo a las generadoras. ¿Por qué? Entonces, en ¿Cómo ese funciona eso? Ahí te perdí. pues yo entiendo que no es una emisión de deuda para pagar, sino que lo que va a hacer es conseguir los bonos que están. O sea, el grueso de esa deuda la tiene el Banco Central y la ANSES, el resto está en el mercado. Bueno, tendrán que conseguir Camesa con los pesos, a precio de mercado, los 1.200 millones de dólares. Y las empresas asumen una quita equivalente a la suscripción al tipo de cambio oficial, vis a vis la paridad que vale el bono. Con lo cual, te diría que desde el punto de vista de la política económica hay dos cosas. Una es, bueno, te ahorras unos mangos, porque finalmente, pero la verdad que podrías haber negociado desde el lado de los pesos y no hacer ese enjuague por el lado de los bonos que tiene que ver fundamentalmente con esto de registrar la deuda por abajo de la línea. O sea, estás como con una necesidad de mostrar los números fiscales en caja. Y en esa necesidad de buscar los números fiscales en caja, bueno, digo, empaquetás deuda, digo, vas resolviendo las situaciones, de nuevo, era complejo, o sea, vos partís de una distorsión de partida que es muy grande, y cada vez que movés, siempre a alguien afectás, y cada vez que movés, digo, por eso digo, tenés costos, digo, ningún movimiento es gratuito. Yo qué sé, digo, visto de afuera, la verdad que no tiene mucho sentido. Digo, visto de adentro, bueno, hay que ver qué es lo que evaluaron. Igual hay un punto que hay que a mí por lo menos se me pasó totalmente por alto como periodista y me hubiese gustado tenerlo claro para escribir y para, de alguna forma, fijar una clave de lectura. Vos decís que uno de los principales drivers que tuvo el Ministerio de Economía para ofrecer estos bonos es registrar esa deuda bajo la línea y que cuando No la vaya deuda, el gasto, que es lo el que dijo gasto. Nico recién, ¿no? Es el gasto bajo la línea. Ok, no lo tenía preciso, no lo tenía tan claro eso. O sea, porque uno lo miraba de afuera y decía, che, ¿por qué tensar tanto? Tampoco es tanta plata. Y la verdad que nunca se habían de alguna forma toqueteado los contratos de generación de energía eléctrica, sobre todo lo de generación de energía eléctrica, los PPA que están calzados sobre deuda internacional, con fondos de inversión. Pero bueno, Nico, vuelvo al tema de electricidad, que me parece que hay algo ahí para darle una doble vuelta y tratar de entender. Yo te había dicho, si estabas en una posición confortable de cara a atajar la masa de subsidio que se te viene. Pero cuando uno mira cuál es el nivel del subsidio que recibe el 65% de los hogares que no son de clase o de alto poder adquisitivo, o nivel uno, como aquel que sigue un poco la noticia de energía, sabe que aquel hogar que no se anotó en el registro de acceso a los subsidios de energía, en el RACE, es decir, que no pidió que el Estado les mantenga los subsidios, hoy es hogar nivel uno, y eso es el 35% del total de los usuarios residenciales de todo el país. El resto son 65, el restante 65% son nivel 3, que son sectores medios, y nivel 2, que son tarifas, sectores populares, digamos. Esos hogares, nivel 2 y nivel 3 pagan menos hoy del 5% el costo real de la energía. Estoy hablando del componente de energía, es decir, del precio de la energía en el mercado mayorista. Eso, ahí cómo te sentís con ese número, porque uno dice, che, hiciste todo pagaste un costo político con el aumento de tarifas y demás, y sin embargo le seguís casi regalando la energía al 65% de los usuarios. ¿Cómo lo explicás eso como consultor en energía, pero también como economista, digamos? ¿Cómo lo ves? No, que es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Digo, como el gobierno priorizó la recomposición de VAT y decidió, en mi opinión, correctamente, que el valor agregado de distribución no debería tener subsidio y debería ser similar a los tres niveles, como diste una recomposición de valor agregado de distribución tan alta, para que los incrementos de tarifas en nivel 2 y nivel 3 no fueran tan altos, lo que tuviste que hacer es o aumentarlos muy poco, como en el gas natural, o dejarlos constantes en pesos, como se hizo en energía eléctrica. ¿Cuál es el problema hoy? En mayo, los hogares nivel 2 están pagando $4 por mega, con un monómico que va a estar por encima de los $83 por mega, digo, con lo cual, digo, prácticamente no pagan nada del costo de la energía. Y en gas natural, con un costo de abastecimiento del sistema promedio en el año de $4,8 por millón de BTU, los hogares nivel 2 están pagando 0,8. ¿No? Digo, con lo cual el nivel de subsidio en nivel 2 y en nivel 3 es muy significativo
Y si el gobierno lo que quiere o tiene por objetivo es llegar a una meta de subsidios por debajo del punto del producto, necesariamente va a tener que incrementar el precio estacional de la energía eléctrica y el precio del gas en pist a lo largo de los próximos meses. Desde una lógica política, ¿tiene sentido aumentar el gas y la electricidad? ¿Tiene sentido si es de lo económico? Está clarísimo y es hasta una obligación. De hecho, esta semana, estamos a lunes, digamos, pero se van a conocer seguramente nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras de gas del país y también de Nor y de Sur, que son los que define el ENRE. Ahora, ¿tiene sentido estar haciendo esto justo en la antesala del inicio del invierno? Que en realidad el invierno en términos de bajas temperaturas en la zona centro del país ya empezó, porque tuvimos un mayo bastante frío, digamos, muy frío diría. Entonces, ¿pero tiene sentido o estás haciendo esto porque por ahí no planificaste bien los números antes? A ver, es fácil opinar desde nuestro lugar, ¿no? Digo, lo más Siempre, sí. lógico hubiera sido incrementos tarifarios en enero y febrero, entrar con tarifas ya altas y dar una señal de precios clara a la demanda de entrada al periodo invernal. No pasó, se fueron atrasando los incrementos. Me parece que es mejor corregir ahora que seguir esperando para corregir, porque buena parte de la demanda y del consumo de energía lo vas a tener durante el periodo invernal. Ahora, el aumento de los precios debería ir acompañado de una política comunicacional fuerte en términos de cuáles son las facturas que van a llegar a los hogares a inicios de la primavera, ¿no? Porque digo, el consumo invernal lo empezás a pagar en agosto y septiembre, con un problema que no es menor, que el gobierno decidió un precio del gas natural estacional, ¿no? 2,9 por fuera del periodo invernal y 4,5 dólares por millón de BTU. Tiene lógica en términos microeconómicos, ¿no? Digo, cuando más se consume y cuando hay escasez, el precio debería ser más alto. En el manual de microeconomía esto es aceptado, pero en los hechos lo que implica es un empuntamiento de la factura en el periodo invernal, y lo que dan los cuadros tarifarios que publicó Energas en abril es la factura en invierno triplica la factura de verano, ¿no? Digo, con lo cual genera un problema en el ingreso disponible de los hogares en el periodo invernal bastante significativo. Sí, hay que hacer bien los números y sos un tipo serio que no va a querer tampoco entrar en detalle hasta no hacer bien los números y cuando conozca los nuevos cuadros que se van a publicar seguramente en estos días para los hogares a partir de junio. Pero a grosso modo, para aquel que está escuchando un poco, cuando vos mirás factura de gas de este invierno contra factura de gas promedio del invierno pasado, en un hogar N1, ponele cuántas veces, de qué valor estamos hablando. Si lo tenés en números absolutos, buenísimo, sí, pero si no en términos relativos, para tener una idea, un orden de magnitud. No, a ver, va a depender mucho de lo que anuncie el gobierno durante la semana que viene, ¿no? Digo, la Sí, medida relevante el mes pasado fue el congelamiento de tarifas en mayo. Argentina sigue con un precio del gas natural en 2,9 dólares por millón de BTU, con lo cual, digo, el nivel de tarifa va a determinar de qué establezca el gobierno para el periodo invernal de este año, ¿no? Digo, y en términos de energía eléctrica, la decisión de congelar también fue significativa. Hoy los hogares nivel 1 están pagando 59 dólares por mega. El costo de abastecimiento, el monómico en mayo va a estar arriba de 83 dólares por mega. Los subsidios volvieron a ser altos en el mes de mayo, incluso en energía eléctrica, ¿no? Digo, y eh, lo que quiero marcar es, no es menor en términos de subsidios ni en términos tarifarios lo que anuncia el gobierno a lo largo de la próxima semana, ya no solo en términos de N2 y N3, sino también del nivel 1. Porque el nivel claro. 1 hoy está pagando un gas de verano, 2,9 dólares por millón de BTU, y una programación estacional de Gamesa con un costo monómico de verano, con lo cual va a cambiar bastante. Marina, cuando escuchás hablar a Nico todos estos números y le va poniendo un poco un orden de magnitud al nivel de subsidios, de tarifa, a la parte del camino que te falta recorrer si querés encontrar algún nivel de sinceramiento de tarifas y tenés que pensar en programar macroeconómicamente lo que falta y es el segundo semestre. ¿Por dónde le entras al tema? ¿Qué pensás? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, las tarifas, la canasta de tarifas, una canasta de una familia promedio, digamos en los 90, electricidad, gas, algo de transporte y agua, representaba algo así como el 14-15% del consumo. Ok. Esa tarifa en el mes electoral estaba en 4 puntos del consumo.
En noviembre en el balotaje estaban 4 puntos de consumo. 3,5, 4 puntos. O O sea, sea, del cuando gasto vos de una mirás familia los estaba aumentos que entre... estás mencionando, digo, tenés que poner una incidencia de las tarifas 10 puntos arriba. Digo, la pregunta es de nuevo, ¿contra qué vas? O sea, ¿vas contra una caída en los ingresos reales o vas contra un cambio en el resto de los precios de la economía? O sea, finalmente la inflación es un índice promedio, es un promedio ponderado de precios, de variaciones de precios. Eh, con lo cual, la verdad que yo siempre digo lo mismo, digo, vos tenías precios de bienes que eran ridículamente caros, precios de tarifas que eran ridículamente baratos, la contracara de esos precios, una parte eran subsidios, otra parte era, digamos, hojas de balance de las compañías. Bueno, acá Marina, un ahí poco lo te que dice pego... Nico es, Sí. mejoraste la hoja de balance de las compañías, digamos, en parte porque esas propias compañías se apropiaban de parte del pago de la electricidad y del gas y te generaba un agujero en Camesa y en la... digo, Exacto. después discutimos cómo lo hiciste, pero la verdad que los precios de los bienes, digo, están lejos de haber caído. O sea, los precios de los bienes en dólares en Argentina son muy altos, como contracara de una economía que es muy cerrada. Entonces, si vos lo que vas a hacer es dejar una economía muy cerrada, con precios de los bienes muy caros, y querés que las tarifas vayan al lugar que te cubran los costos, en un país que tiene una tasa de descuento que es muy alta y que tiene niveles de ineficiencia altos y una capa tectónica de contratos en determinados niveles, pero que te generan un costo alto, bueno, digo, la verdad que la contracara de eso es un desplome en la capacidad de compra de los ingresos y es un poco, digamos, lo que estás testeando en términos de gobernabilidad. Por ahora, lo que es un nivel de paciencia enorme porque hay una demanda de la sociedad de que por favor algo funcione y Milei de alguna forma tiene credibilidad, pero bueno, digo, una cosa es el relato y otra cosa es cuando empiecen las historias de la clase media que no pueden pagar las tarifas. Al mismo tiempo, de nuevo, los consultores estamos como diciendo, ¿viste? Si suben los precios nos quejamos, si no los suben también. Hay un trade-off, o sea, si vos las tarifas las congelás, va a tener un problema desde el punto de vista fiscal. Y si las tarifas, digo, las subís mucho, digo, del lado fiscal va a estar mejor, pero va a tener un problema del lado de la inflación. Por eso a mí me llama la atención que se ponga la doble vara, o sea, se ponen la vara fiscal, que está bien, porque es condición necesaria cortar el financiamiento monetario, pero la vara de llevar la inflación muy rápido a un nivel que no es viable mientras vos tengas que cambiar en simultáneo los precios relativos. Por eso digo, bajar la tasa de interés como la bajaste, mantener el crawling pega al 2 como lo manejaste, y perderte el adelanto cambiario que coordinaste en el arranque del programa. Yo qué sé, digo, yo ahí veo algunas contradicciones. A ver, quiero retomar 2 o 3 elementos de lo que dijiste recién. Vos decías, bueno, la foto en los 90 era una familia, el gasto de gas, electricidad, agua y algún servicio adicional, 13, 14 puntos de su ingreso se iban ahí. El año pasado estaba, en el noviembre estaban en 4. Pero al mismo tiempo decís, o lo diste a entender, en los 90 los precios en dólares no estaban tan caros, Bienes y no, acá los bienes eran baratos, una economía abierta con precios de los bienes más exactamente. parecidos a los internacionales. Exactamente. Y acá seguís teniendo precios muy caros que te complican la posibilidad de seguir recomponiendo tarifas para llevar a cubrir algo, a los costos. Después tenés, obviamente, variables que son no cuantificables, que son las cuestiones culturales y demás. Yo creo que cualquiera que mira lo que cuesta la energía o lo que costó la energía, tanto el gas como la electricidad en los últimos 20 años en Argentina, decís, che, hubo una transferencia de ingresos a sectores medio altos y altos que no tenía ningún sentido. O sea, yo no tengo ningún prurito en decir que ojalá se pueda dar el proceso cultural y político y macroeconómico para que como sociedad paguemos lo que cuesta la energía porque te trae un montón de inversión y Argentina tiene montones de oportunidades de inversión. El problema es si en ese trabajo de orfebrería, medio quirúrgico, de cirujano que tenés que ir haciendo para ir llevando un montón de variables al mismo tiempo, vamos en el camino correcto o todavía estamos en un lugar medio incierto. No sé, Nico, si querés acotar algo ahí. No, digo, a ver, me parece que va a cambiar bastante el panorama, que es lo que el gobierno publique la semana que viene en términos de incremento tarifario. Eh, Me parece que más allá de este gobierno, ya desde el gobierno anterior, lo que hubo fue un cambio en términos de política tarifaria y un consenso, diría, general en términos que los hogares de altos ingresos deben pagar el costo de la energía real, ¿no? Digo, y me parece que es un cambio bastante significativo si lo comparamos con la discusión que había en 2019 y 2020. Hubo un cambio, ese cambio no se dio ahora, se empezó a dar en algún momento del 21 y el 22. La materialización de eso es la segmentación, y ahí me parece que en ese sentido sí hay un avance y me parece que hay una percepción desde la política y desde la sociedad
que el que puede pagar tiene que pagar el costo pleno de la energía. Y esto me parece un cambio bastante relevante respecto a lo que venía pasando a lo largo de la última década, ¿no? Y digo, me parece que da como una luz de esperanza hacia adelante, más allá de lo que instrumente el gobierno a lo largo de los próximos 6 meses. Y hay otro punto que no es menor, es el aumento de la capacidad de transporte de gas natural desde Cuenca Neuquina estructuralmente te baja el costo de suministro en la Argentina, ¿no? Digo, Argentina tiene hoy y va a tener a lo largo de los próximos años costos eléctricos y gasíferos más bajos de los que tuvo a lo largo de la última década en un contexto de escasez de gas natural. Y me parece que estos dos factores lo que van a permitir es que se vaya sosteniendo en el tiempo una política tarifaria en donde los que puedan vayan pagando el costo pleno de suministro. Es decir, vos lo que decís es que por el lado de la oferta vas a tener una ventaja en el sentido que los costos van a ser muy económicos, obviamente, que si lo comparás contra países de la región y contra otro momento histórico de la Argentina donde tenías que importar enormes cantidades de GNL, gas natural licuado, y de gasoil y de fuel oil para cubrir la demanda interna. Vos lo que decís es que se te abarató muchísimo con Vaca Muerta el suministro de gas natural y en consecuencia generación de energía eléctrica, con lo cual en los próximos 5 años por ahí tenés una herramienta que puedas utilizar ahí. Distinto sería cuando decís, bueno, tengo un costo de importación de energía enorme, es imposible hacer programación macroeconómica para salir de este congelamiento tarifario. Vos decís que ahí tenés una oportunidad. Sí, y además algo concreto, ¿no? Digo, hace 5 años teníamos esta charla, o 8, y el costo de el costo de desarrollo en Vaca Muerta requería planes de incentivo en torno a los 7, 8 dólares por millón de BTU. Hoy el plan gas te garantizó un salto de la producción muy alto, el shale ya representa casi el 50% de la producción total, con un costo promedio anual de 3,6 dólares por millón de BTU. Un abaratamiento del gas natural. Digo, no es que es algo que va a seguir pasando, pero que ya pasó, y que lo que te permite en definitiva es que los usuarios paguen la energía más barata del costo que tenía hace 10 años, porque importabas un montón y porque además los precios internacionales eran mucho más altos hace 10 años que ahora. El 12 de junio tenemos un evento que se llama Midstream and Gas Day, y uno de los ejes va a ser justamente si el incremento de la producción de petróleo en Vaca Muerta, que trae gas asociado y las petroleras necesitan desprenderse de ese gas asociado para poder producir más petróleo, que es por el elemento sobre el cual está estructurado el negocio. La petrolera o muchas empresas, el negocio lo tiene estructurado en la venta de crudo, en la exportación de petróleo, y el gas asociado es un derivado que viene ligado a ese petróleo y no tiene ningún problema en venderlo barato. Entonces, quizás me gustaría entender, pero eso bueno, lo veremos más adelante a ver de qué orden de magnitud estamos hablando de esa reducción del costo del gas. Marina, para cerrar, porque habíamos dicho media hora y me excedí yo en algunos temas. De vuelta, estamos en junio. Cronológicamente, el invierno empieza en 20 días, en 18 días. Eh, ¿Qué imaginás en materia tarifaria? Si querés hacer alguna lectura política también, las tarifas en determinados momentos de debilidad de los gobiernos se transforman en plataformas que las oposiciones o la oposición, determinado momento histórico, utiliza para pegarle al gobierno. ¿Ves algo de ese mecanismo? ¿Lo ves también este año? ¿No lo ves? Eh, Mi sensación es que la corrección de las tarifas debería ser parte de cualquier programa económico. Eh, Veo menos judicialización en la corrección tarifaria de lo que tuvo Macri en el arranque. Parte tuvo que ver con el esquema de las audiencias y demás, hubo una decisión, digamos, de cómo se avanzaba en el esquema. Veo menos impacto mediático de los aumentos tarifarios, aunque también es cierto que todavía las facturas no están llegando. Y por ahora veo una oposición, yo un poco me río, digo, es una oposición que habla en tercera persona, ¿viste? La oposición dice, la oposición nos ordena. Sí. O sea, mi sensación es que todavía estás en un momento donde Milei tiene caudal para tomar decisiones, si querés, duras. La pregunta es, de nuevo, ¿hasta dónde esas decisiones que está tomando, digo, son viables? Ya no es una cuestión de si la sociedad las acepta o no las acepta, sino cuál es la estructura social que te queda detrás. Y yo insisto, o sea, me parece que hay toda una discusión que no se está dando, digamos, respecto a cómo se distribuyeron los costos del ajuste y cuáles son los riesgos del esquema de política económica hacia adelante que estás teniendo. Por eso, yo siempre pensé que vos tenías que corregir fuerte el tipo de cambio, siempre pensé que vos tenías que sacar los controles de capitales de arranque,
con lo cual el dólar a 800, digo, me parece que era parte del esquema y siempre pensé que el aumento de las tarifas era parte del programa económico. Ahora, que se cierre la economía como se cerró la economía, que la agenda de competitividad sistémica, digamos, esté de alguna forma trabada, ahora se te destraba si querés la ley base del Senado, pero digo, no hay un aumento en la competitividad sistémica de la Argentina detrás de eso. Entonces, de nuevo, me parece que hay una discusión detrás respecto de cómo se ordenan los precios relativos en Argentina que hoy creo que no está. O sea, si vos lo vas a ordenar abriendo la economía con esta productividad sistémica, el desempleo se te va a ir a las nubes. Y si si no los vas a ordenar manteniendo, digamos, estas reglas del juego con esta productividad sistémica, a lo mejor el desempleo no se te va a las nubes, pero vas a tener un problema en términos de costo de vida de un montón de personas. O sea, creo que hay una discusión sobre cómo ordenás el resto, digo, porque que vos tengas que pagar lo que valen las tarifas, digo, me parece, digamos, el costo de la energía me parece razonable. Ahora, en el mundo, el costo de la energía se paga lo que vale, aunque hay subsidios, digamos, en el mundo post-Ucrania, si querés, con estados con mayor capacidad, digo, si por lo menos tienen crédito para financiar los subsidios, Argentina rompió la moneda de crédito, no tiene ninguna capacidad para financiarlos, pero donde, insisto, digamos, el set de precios de la economía es distinto, digo, las familias pagan bienes más baratos. Entonces, si vos vas a tener la estructura de consumo con bienes caros y tarifas caras, ¿qué querés que te diga? Me parece que va a tener un problema desde el punto de vista de cómo ordenar la sociedad. O por lo menos detrás de esa sociedad va a tener un aumento en la demanda de otros bienes públicos. Y bueno, la pregunta, digamos, es qué es lo que hace el Estado de ese lado. O sea, digo, no, es sábana corta. La verdad que daría para seguir hablando, pero bueno, les voy a hacer la propuesta de replicar esta charla. Siempre decimos hacerla más seguido, por lo menos a mí me encantaría escucharlo más seguido porque es un ejercicio intelectual que ustedes hacen, que va surgiendo, no es que está tampoco tan pautado de qué vamos a hablar y qué no, y ustedes van poniéndole cabeza y conocimiento que lo tienen de sobra para tratar de ir interpretando lo que dice el otro, tomando algo y decir algo que aporte valor. Así que nada, agradecerles, en serio. En 3, 4 meses, cuando pase el invierno, hacemos si están dispuestos, alguna remake a Bueno, ver cómo salió este ejercicio. dale, bárbaro. Gracias por la invitación. Un Bueno. saludo. Adiós.